Ucrania acaba de desatar el infierno. Realizó uno de sus mayores ataques con drones hasta ahora en Crimea ocupada y Rusia, causando daños masivos en varios objetivos. Esto fue un acto de venganza. Venganza por los constantes bombardeos de drones y misiles que Ucrania y su gente han sufrido por tanto tiempo. Venganza por esas almas inocentes que han perdido la vida y han visto sus hogares reducidos a escombros. Le dio a Rusia una buena probada de su propia medicina, y el Kremlin sentirá el impacto de este ataque durante bastante tiempo. El ataque sucedió en la madrugada del 6 de octubre y varios canales de Telegram difundieron rápidamente reportes de incendios y explosiones en distintos lugares. Uno de los canales que seguía la situación era el medio pro-ucraniano Viento de Crimea, con su primera publicación a las 12:23 am, hora de Ucrania. Una fuerte explosión ocurrió cerca del aeródromo de Saki en Nova Fedorovka, según suscriptores. Pronto hubo más publicaciones, mientras el canal recibía más reportes de explosiones en las zonas cercanas a Sarki. El aeródromo es una base aérea clave en Crimea. La base, que antes era utilizada por Ucrania, fue tomada por las fuerzas rusas durante la anexión de Crimea en 2014, y desde entonces ha sido utilizada por las fuerzas de aviación naval rusas, que operan flotas de bombarderos Sukhoi Su-24 y cazas Sukhoi Su-30, entre otras aeronaves. Las fuerzas de Kiev han atacado la base en varias ocasiones desde que comenzó la guerra. Como en agosto de 2022, cuando Ucrania logró eliminar varios aviones rusos del mapa. En enero de 2024, Kiev lanzó misiles Storm Shadow contra un puesto de mando, matando a un alto comandante ruso. Pronto surgieron imágenes de la escena, con el sonido de disparos de fondo. Pero el aeródromo de Sarki no fue el único objetivo de este ataque. A medida que avanzaba la noche, llegaron informes adicionales de avistamientos de drones y explosiones desde numerosos lugares de Crimea, incluyendo Feodosia, Yevpatoria y la aldea de Andrivka. No muy lejos del aeródromo de Kasha, otra base aérea importante ocupada y operada por las fuerzas rusas en la península de Crimea. Sonaron las alarmas y las fuerzas rusas activaron sus defensas aéreas en un intento desesperado de resistir el ataque. Claramente, no fueron lo suficientemente rápidos. Con cada minuto que pasaba, más reportes inundaban las redes sociales sobre explosiones en varios lugares. Viento de Crimea siguió informando y actualizando a sus numerosos seguidores sobre el evento. A la 1:50 am, el canal reveló que una estación de radar había sido atacada en un puesto militar cerca de Yevpatoria, en la costa occidental de Crimea. Minutos después, el canal publicó de nuevo, esta vez compartiendo imágenes dramáticas de un incendio furioso en la zona de Feodosia, en la costa sureste de la península de Crimea. Según habitantes locales, drones atacaron un depósito de petróleo en la terminal de petróleo del Mar, una de las mayores instalaciones de transbordo en Crimea, con capacidad total de 250.000 metros cúbicos o más de 66 millones de galones. Numerosos videos publicados en Telegram mostraron el impacto dramático de este ataque, mientras las llamas furiosas llenaban el aire y densas columnas de humo cubrían la zona. Así como el aeródromo de Saki, la terminal de petróleo del Mar también es un objetivo para las fuerzas ucranianas. Kiev atacó este mismo lugar casi exactamente hace un año, el 7 de octubre de 2024, así como en varias ocasiones adicionales desde que comenzó la guerra. Según el canal de Telegram Dnipro, inteligencia de fuentes abiertas, los ataques previos ya habían sido eliminados. Más de 12 tanques de petróleo en este depósito. En Feodosia, atacaron uno de los mayores depósitos de petróleo de Crimea, afectando tanques de combustible y lubricantes. El depósito de petróleo fue atacado varias veces, y tras los ataques, solo 22 de 34 tanques quedaron intactos. Ese número probablemente sea menor, pues el tamaño de los incendios en los videos lo indica. Al menos varios tanques de petróleo fueron alcanzados con éxito, enviando literalmente incontables galones de petróleo al aire en forma de humo y empeorando aún más la actual crisis de combustible de Rusia. El ataque fue tan devastador que el incendio se veía a 32 kilómetros según Viento de Crimea. También informaron que los trenes se redirigían fuera de la ciudad por temor a más ataques rusos. Esa noche, las autoridades cerraron una carretera principal, informó Viento de Crimea. El Ministerio de Emergencia de Rusia cerró la autopista de Kerch, cercana al depósito de petróleo incendiado en Feodosia. Cabe destacar que este depósito es muy importante para la maquinaria de guerra del Kremlin. Su ubicación estratégica lo hace una instalación clave para abastecer de combustible a las fuerzas en el frente. Con los incendios fuera de control, las fuerzas rusas probablemente enfrentarán más escasez y retrasos, debilitando sus ofensivas y dificultando ganar terreno.
y la noche solo empeoró para Rusia, mientras las llamas iluminaban el cielo sobre Feodosia. Sonaron más alarmas en Sebastopol, la ciudad más grande de Crimea y base principal de la flota rusa del Mar Negro. Poco después, se reportaron explosiones en varios distritos. Aunque no hay más detalles, es probable que los drones hayan dañado activos o infraestructura importantes de Rusia en esa zona. Sin embargo, las armas de Ucrania no solo alcanzaron objetivos en la Crimea ocupada. Este ataque masivo de Ucrania también se extendió más allá de la frontera y llegó a la propia Rusia, donde se reportaron incendios y explosiones en varios lugares adicionales. Lugares como Sasinsk, una ciudad industrial situada al este de Moscú, en la región de Nizhny Novgorod. Allí, el zumbido de los drones llenó el aire, seguido de explosiones y un gran incendio en una planta de manufactura local. Se piensa que el objetivo del ataque fue la instalación Svetlov, gestionada por uno de los principales fabricantes de explosivos industriales de Rusia. Residentes locales reportaron que un gran incendio ocurrió aquí pese a los esfuerzos de las unidades móviles de bomberos rusas, a quienes se les podía ver en algunos de los videos escaneando el cielo con reflectores para intentar identificar y derribar los drones entrantes antes de que pudieran causar más daños. Este tampoco era un objetivo nuevo para Ucrania. Las fuerzas de Kiev ya han atacado exactamente este lugar antes, especialmente en abril del año pasado, cuando drones de ataque causaron daños masivos a 2 de los talleres de producción de la instalación y a una tubería elevada. Otro ataque siguió en octubre de 2024, cuando varias docenas de drones de ataque ucranianos fueron enviados para interrumpir las operaciones en la planta. Incluida en las listas de sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos desde 2023 por participar en la producción de bombas, ojivas de misiles guiados antitanque y para sistemas de defensa aérea. Se informa que la instalación produce químicos para artillería, municiones y explosivos destructivos, lo que la hace vital en la maquinaria de guerra rusa. Cabe señalar también que en Sersinsk, a más de 500 millas de Ucrania. Esto demuestra lo efectivas que son ahora las fuerzas de Kiev para realizar ataques de largo alcance lejos de sus fronteras. Con ataques como este volviéndose cada vez más frecuentes, el Kremlin está comenzando lenta, pero seguramente a entender que ninguna parte de su vasto territorio está realmente a salvo, y que Kiev puede atacar en cualquier momento y en cualquier lugar. Drones ucranianos también causaron daños en la ciudad rusa de Klinsy, en Briansk, al norte de Ucrania y cerca de Bielorrusia. Residentes informaron que una planta termoeléctrica local estaba en llamas. Nuevamente, hubo mucho video y fotos de personas en la zona que demostraron lo ocurrido. Astra informó en Telegram. Atacaron una planta termoeléctrica en Klinsy, Briansk, Oblast. Residentes locales y grupos públicos ucranianos informan publicando imágenes supuestamente del lugar de los hechos. Testigos reportan que una explosión masiva sacudió la instalación antes del incendio, lo que sugiere un posible ataque de drones a un punto crítico o suministro de petróleo. Tras el incidente, partes de la ciudad también se quedaron sin electricidad. Otro corte de energía ocurrió en la región de Belgorod, Rusia, afectando a decenas de miles de residentes. Una vez más, esto fue obra de los drones de Ucrania, que supuestamente atacaron la subestación Luch cercana, según lo informado por Crimean Wind y confirmado por el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov. De repente, después de los sonidos de explosiones, se fue la luz en las partes sur y central de Belgorod. Hubo interrupciones en el agua y la subestación Luch se incendió por alguna razón. El gobernador Gladkov reportó daños a la red eléctrica en Belgorod y convocó una reunión de emergencia tras el bombardeo. El gobernador informó que unas 40.000 personas quedaron sin luz tras el ataque nocturno, y equipos de emergencia trabajan para restablecer el servicio. Imágenes captadas por los habitantes locales muestran en realidad el momento en que se va la luz, con decenas de farolas y luces en las ventanas apagándose de repente. Todo ocurrió rápidamente. El Ministerio de Defensa ruso admitió la magnitud del ataque, diciendo que derribó más de 250 drones ucranianos, incluyendo 62 en el Mar Negro, 40 en Crimea, 34 en Kursk, 30 en Belgorod, 20 en Nizhny Novgorod, 17 en Voronezh, 11 en Krasnodar Krai y varios más en los cielos de Briansk, Tula, Vladimir y otras regiones. Aunque no se puede confiar plenamente en las cifras o estadísticas oficiales que provienen del Kremlin, no hay duda de que este fue uno de los mayores y más impactantes ataques con drones de Ucrania en la guerra, con abundantes pruebas que lo confirman. En todos los canales de redes sociales rusos y ucranianos, las imágenes y videos muestran la magnitud total de la devastación.
con numerosos incidentes de incendios y explosiones, humo en el cielo y escombros en el suelo. Apagar los incendios tomará mucho tiempo y esfuerzo. Solo así se sabrá el impacto real del ataque. Rusia probablemente tendrá que reparar varias instalaciones clave, ya que su producción de combustible y capacidad militar han sufrido grandes daños. El ataque de venganza de Ucrania ocurrió horas después de que Rusia lanzara otro bombardeo con drones y misiles contra varios objetivos, enfocado en Leópolis, al oeste de Ucrania, a menos de 50 millas de la frontera con Polonia. 4 miembros de una familia, incluida una niña de 15 años, murieron en el pueblo suburbano de Lapayivka. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado con éxito objetivos militares e infraestructura clave. Pero quienes están en el lugar cuentan una historia muy diferente, y el jefe regional de Lviv, Maxim Kozycki, reveló eso. Alrededor de 163 drones y misiles entraron en la zona y principalmente atacaron edificios residenciales, hospitales e industria civil, así como la infraestructura de transporte de gas. Calificó el ataque como especialmente cínico por el momento en que ocurrió. Con la llegada del frío en Ucrania, la población dependerá del gas para calentar sus hogares y sobrevivir al invierno. El ataque ruso incluyó más de 500 drones y 50 misiles, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En total, dejó 5 personas muertas, otras heridas y a decenas de miles sin electricidad en sus hogares. Zelensky pidió a la comunidad internacional seguir actuando, proteger a Ucrania y fortalecer los acuerdos de defensa aérea para detener los ataques nocturnos de Rusia. Necesitamos más protección y una implementación más rápida de todos los acuerdos de defensa, especialmente en defensa aérea, para privar a este terror aéreo de cualquier sentido. Un alto al fuego unilateral en los cielos es posible, y es precisamente eso lo que podría abrir el camino hacia una diplomacia real. Comparar estos dos ataques, ocurridos en el mismo periodo de 24 horas, muestra la gran diferencia táctica y estratégica entre Rusia y Ucrania. Como siempre, Rusia dependió de un enfoque de fuerza bruta, lanzando una enorme cantidad de drones y misiles hacia objetivos dispersos en toda Ucrania. Sus armas causaron algunos daños a infraestructura importante, pero en su mayoría se enfocaron en objetivos civiles, matando a personas inocentes que no representan ninguna amenaza para el país. Una vez más, Rusia demuestra que sus principales tácticas giran en torno a infundir miedo en su oposición y abrumarlos con superioridad numérica. Aunque los efectos de su ataque son trágicos, pues nuevamente murieron personas inocentes. No se ha reportado que Ucrania tenga grandes pérdidas militares. Por ejemplo, no han ardido bases militares ni aeródromos como en Rusia. Mientras tanto, los ataques de Kiev contra Crimea y objetivos rusos son mucho más impactantes militarmente. Al atacar lugares como el aeródromo de Sarki, la terminal petrolera marítima en Feodosia y la planta de producción Sverdlov en Sersinsk, las fuerzas de Ucrania están eliminando sistemáticamente piezas críticas de la infraestructura militar rusa. En una noche eliminaron gran cantidad de petróleo. Igual destruyeron aeronaves en Sarki y dejaron inactiva una planta de bombas, al menos por ahora. Todo esto tendrá efectos colaterales e impacto a largo plazo. Con menores reservas de petróleo, el Kremlin deberá crear nuevos planes para enfrentar la caótica crisis de combustible. Ya, cientos de gasolineras en toda Rusia se han visto obligadas a cerrar. Los precios de los tanques de gasolina se han disparado. Varios tipos de combustible literalmente no están disponibles en múltiples lugares, y los habitantes locales hacen fila durante horas solo para poder poner diésel o gasolina en sus vehículos. Cada vez que los drones o misiles de Ucrania golpean otro objetivo relacionado con el petróleo, como la instalación en Feodosia, esa situación empeora. Por eso las fuerzas ucranianas han hecho de esto una de sus principales prioridades: identificar y destruir la mayor cantidad posible de depósitos de petróleo, oleoductos y almacenes de combustible. Esto ha reducido la capacidad de refinación de Rusia en 38%, y el país tiene un déficit del 20% en suministro. Necesita satisfacer la demanda nacional. Los ataques a plantas de producción militar como la de Sersinsk también tienen un impacto enorme. Las fuerzas rusas dependen de estas fábricas para fabricar bombas, misiles, drones y otras piezas clave de equipo militar. Deben mantener sus asaltos, bombardeos aéreos y ofensivas en Ucrania. Si esas instalaciones se destruyen o incendian, su producción disminuye. Eso significa menos bombas saliendo de las líneas de producción, menos drones, misiles y otras armas para que el Kremlin lance contra Ucrania, y eso a su vez significa menos bajas. En resumen,
Estos ataques debilitan la maquinaria de guerra rusa y salvan vidas ucranianas. Esa es la diferencia entre ambos bandos. Rusia se trata de causar tanto daño como sea posible para obligar a Ucrania a rendirse. No duda en destruir casas y bombardear hospitales llenos de civiles inocentes. Ucrania, por su parte, actúa con honor e inteligencia y tiene los medios para hacer lo mismo que Rusia. Podría, por ejemplo, usar su propio ejército de drones para atacar pueblos y aldeas rusas, cometiendo crímenes de guerra mientras mata y hiere a civiles sin piedad. Pero no lo hace. Elige el camino correcto y un enfoque más inteligente y estratégico, golpeando al Kremlin donde más le duele y eliminando los objetivos que sostienen la economía y maquinaria de guerra rusa. La lógica de esto es clara para todos. Si Ucrania puede causar suficiente daño a las infraestructuras más importantes de Rusia, eventualmente será imposible para el Kremlin mantener el conflicto. La economía del país será demasiado débil para sostener el fondo de guerra. Sus problemas internos, como la crisis de combustible y la enorme escasez de mano de obra, se volverán demasiado grandes como para ignorarlos. Poco a poco, la guerra está llegando a Rusia, y la gente en todo el país está despertando a la realidad de este conflicto. Están sintiendo los efectos al darse cuenta de que les cuesta trabajo pagar lo esencial del día a día, o al descubrir que la gasolinera local de repente tiene límites estrictos sobre cuánto combustible pueden comprar. Quienes viven cerca de bases militares clave ven directamente el impacto de los ataques de Ucrania. Son testigos de las imágenes y sonidos de drones volando sobre sus cabezas, explosiones que retumban y enormes incendios que estallan en instalaciones cercanas. Lenta pero seguramente, cada vez más de esas mismas personas rusas se están volviendo resentidas y frustradas porque la guerra sigue en curso. E incluso en los altos mandos, funcionarios, generales y otras figuras rusas de alto rango, también se están cansando de una guerra que parece no tener fin a la vista, y un liderazgo que se niega a hacer cualquier ajuste en su enfoque. La presión está aumentando sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, y tal vez al final se vuelva demasiado para soportar. Mientras observa cómo su país arde y su economía se desploma, incluso el orgulloso y seguro de sí mismo Vladimir Putin puede estar empezando a sentir el más leve atisbo de arrepentimiento por sus acciones imprudentes. Descubra los recientes problemas de Vladimir Putin en nuestro análisis sobre cómo Rusia casi se queda sin tanques, artillería y recursos militares clave. Y podría verse obligado a rendirse tan pronto como en 2026. Para ver más sobre la creciente disidencia entre los generales rusos y el público, mira este video. Incluso los nacionalistas rusos más radicales y blogueros militares admiten que Rusia no puede ganar esta guerra. Por último, suscríbete a nuestro canal de confianza para mantenerte informado. Eso está sucediendo en la guerra entre Rusia y Ucrania y en otros conflictos importantes alrededor del mundo.